Hola, saludos, soy Fede, bienvenidos a mi canal de YouTube. Vamos a ver un par de ejercicios relativos al cálculo de la recta tangente. Cataluña 2018, Asturias 2019. El primero nos dice que si sabemos que una función está definida en todos los números reales y es derivable dos veces, con un punto de inflexión en el punto de la abscisa x igual a 2 y que su recta tangente en ese punto es y igual a menos 124x más 249 y que la función en el menos 3 vale 4, calculemos la derivada segunda en el 2, la derivada primera en el 2 y el valor de la función en el 2. Este dato f de menos 3 igual a 4 no lo vamos a utilizar puesto que este sirve para un segundo apartado que tiene que ver con el cálculo integral y que no vemos en este primer vídeo. El enunciado del ejercicio de Asturias 2019 dice, dada la curva igual a 1 partido por 3 más x al cuadrado, expresa la función que nos da la pendiente de la tangente en cada punto y que calculemos en qué valor se alcanza la máxima pendiente. Vamos con el primero. Es una cosa relativamente sencilla, con las condiciones dadas es muy fácil de obtener. Para calcular la derivada segunda en el 2, si nos dicen que es derivable dos veces y que tiene un punto de inflexión, sabemos que la condición de punto de inflexión es que la derivada segunda tiene que ser igual a 0, de forma que la f' en el 2 vale 0. Me piden también que calcule la derivada en el 2 y el dato que tenemos es que la recta tangente en x igual a 2 viene dada por la recta igual a menos 124x más 49. Por tanto, la pendiente de esta recta es menos 124 y sabemos que la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto es la derivada de la función en el punto, por tanto directamente deducimos que la derivada en el 2 vale menos 124. Vamos con el tercer apartado, que tiene un pelín más de dificultad, un poco más de interés. Como el punto de tangencia es común a la recta y a la función, sustituyendo en la recta la x por 2, tenemos que el valor de la y que le corresponde es 1. Menos 124 por 2 son menos 248, menos 248 más 249 es igual a 1. Por tanto, f de 2 es igual a 1. El punto de tangencia exactamente es el punto que pertenece a la gráfica de la función y que también pertenece a la recta tangente. En resumen, la derivada segunda en el 2 vale 0, la derivada primera en el 2 vale menos 124 y la función en el 2 es igual a 1. El dato f de menos 3 igual a 4 ya os decía que se utiliza para un apartado de este ejercicio que tiene que ver con cálculo integral y que no resolvemos en este vídeo. Vamos con el segundo ejercicio, un ejercicio propuesto Asturias 2019, ejercicio de BAU. Dada la curva igual a 1 partido por 3 más x al cuadrado, vemos que el dominio de esta función son todos los números reales, puesto que el denominador no se anula nunca. Nos piden que expresemos la función que nos da la pendiente de la recta tangente en cada punto y sabemos que eso no es otra cosa que la derivada de la función, es decir, m de x, la función que el ejercicio nombra como m de x, es la derivada de la función f, es decir, f' de x. Por tanto, m de x será la derivada de esta función, que es la derivada de un cociente, ya sabemos, el de arriba derivado por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado, partido por el cuadrado del denominador. Haciendo esa operación resulta que la función m de x es menos 2x partido por 3 más x al cuadrado, que igual que la función f también tiene como dominio todos los números reales. Para ver dónde x alcanza la máxima pendiente, lo que tendremos que hacer será calcular el máximo de la función m, no de la función f, puesto que lo que quiero es la máxima pendiente y la pendiente viene dada por la función m de x. Por tanto, lo único que tengo que hacer es calcular el máximo absoluto de la función m de x para ver dónde la pendiente es máxima. Para eso vamos a calcular primero los posibles extremos relativos de la función m. Esto lo hacemos derivando. Esta función es derivables, continuas, cociente de continuas. La derivada también está definida siempre. Derivamos esta. Entonces el de arriba derivado menos 2 por el de abajo sin derivar, ya veis, menos el de arriba sin derivar menos 2x por el de abajo derivado. Abajo tenemos una derivada de una potencia que dice el exponente que baja por la base que es 3 más x cuadrado elevado a 1 menos, por eso elevamos a 1, por la derivada de la base, no se nos olvida, por la derivada de la base que es 2x. De forma que ya tenemos aquí nuestra derivada, vamos a realizar las operaciones oportunas para simplificar un poco ese numerador.
Sacando factor común, lo que hago es sacar factor común, veis que aquí aparece menos 2, aparece 3 más x al cuadrado, aparece aquí menos 2, 3 más x al cuadrado, pues lo saco factor común. Si saco factor común, del primer sumando me quedará 3 más x al cuadrado, puesto que estaba 3 más x al cuadrado, me queda entonces 3 más x al cuadrado, menos, y voy a tener aquí cuidado porque saqué factor común, un menos 2 por 3 más x al cuadrado, luego este menos 2 por 3 más x al cuadrado, que es el factor común que habíamos extraído, me quedará entonces menos 2x por 2x, es decir, menos 4x al cuadrado. ¿Por qué me conviene, en lugar de desarrollar, tratar de sacar factor común? Porque así voy a tener el numerador factorizado y cuando lo tengamos que igualar a cero nos va a resultar más cómodo que si lo hemos desarrollado y tengamos ahí que resolver una ecuación de grado 4, que siempre es un poco más compleja que resolver una ecuación que ya está factorizada e igualada a cero, ¿de acuerdo? Por eso hemos dicho que sacamos factor común menos 2 por 3 más x al cuadrado. De este primer sumando me queda el 3 más x al cuadrado y de este segundo sumando me quedará menos 2x por 2x, que es menos 4x cuadrado. Agrupando este segundo factor me queda 3 más x cuadrado menos 4x cuadrado, que es 3 menos 3x cuadrado. En conclusión, que la derivada nos queda menos 2 por 3 más x al cuadrado por 3 menos 3x al cuadrado partido por 3 más x al cuadrado a la cuarta. No perdamos que lo que quiero es calcular el máximo de la función m y por eso estamos calculando los extremos relativos de la función m, que era la función que nos daba la pendiente de las rectas tangentes a la función primaria que nos dieron. ¿Cuándo vale 0 este cociente? Este cociente vale 0 cuando vale 0 el numerador. Vemos que ya está factorizado, como decía antes. Menos 2 no vale nunca 0, 3 más x al cuadrado no vale nunca 0. Luego el único factor que puede anular al numerador es 3 menos 3x al cuadrado, cuyas soluciones evidentemente son x igual a menos 1 y x igual a 1. De forma que esos serán los candidatos a extremos relativos. Vamos a ver si alguno de ellos es máximo. ¿Cómo vamos a estudiar esto? Pues sencillamente estudiando el signo de la primera derivada en los alrededores del punto, puesto que estudiar el signo de este cociente es muy sencillo. Abajo no tenemos ninguna solución y arriba solamente tenemos como soluciones 1 y menos 1, que además son soluciones simples. Ya sabéis que en estos casos no es necesario hacer la tabla y ver el signo de cada uno de ellos, sino sencillamente marcamos las fronteras, que no son otras que las raíces del numerador y del denominador, y teniendo cierta precaución y en el caso de que todas las soluciones sean simples, sabemos que los signos en cada una de las zonas determinadas van alternos. Vamos a estudiar el signo en una de las zonas. Por ejemplo, en esta. Estoy estudiando el signo de la primera derivada. Desde luego lo de abajo siempre es positivo, luego el signo va a depender única y exclusivamente del signo del numerador, que tiene como soluciones simples menos 1 y 1. Para x igual a 0, como decía que está aquí, si sustituimos el numerador por 0, 0 más 3 son 3, 3 menos 0 son 3, 3 por 3 son 9, 9 por menos 2 son menos 18, que es negativo. Luego en la parte en la que está el 0, esta expresión algebraica que hay aquí, que es la expresión de la derivada, es negativa. Como tengo solo dos soluciones y ambas son simples, los signos hemos dicho que van alternos en estos casos, o cuando el orden de multiplicidad de todas es impar. Si el orden de multiplicidad de alguna de ellas es par, pues se estudia detalladamente el signo de la expresión en cada una de las zonas y lo tenemos también de manera relativamente fácil. Bueno, como decíamos, que el signo de la primera derivada es positivo entre menos infinito y menos 1, negativo entre menos 1 y 1, positivo entre 1 y más infinito. ¿Qué observamos en el menos 1? Que la curva pasa de ser creciente a ser decreciente, puesto que el signo de la primera derivada pasa de ser positivo a ser negativo, y aquí tenemos un mínimo relativo. Como a nosotros nos interesa donde la pendiente sea máxima, nos quedaremos con el valor x igual a menos 1. Es decir, que para x igual a menos 1 se alcanza un máximo relativo en el punto de coordenadas menos 1, 1 octavo, si sustituimos la x igual a menos 1 en la función m de x, que es la función de la que queremos obtener su máximo, en este caso máximo absoluto. Hemos obtenido entonces el máximo relativo, pero vamos a ver que este punto no solo es máximo relativo, sino que también es máximo absoluto. Este estudio requiere de algo más de detalle que si nos dieran un intervalo cerrado, porque sabemos que una función continua en un intervalo cerrado
alcanza los extremos absolutos o bien en los extremos relativos o bien en los extremos del intervalo. Bueno, en nuestro caso vamos a ver que esta función tiene su máximo absoluto en el x igual a menos 1. Observamos fácilmente que esta función tiene una asíntota horizontal, que es y igual a 0. ¿Por qué? Porque este límite, que es muy sencillo de calcular, el límite de menos 2x partido por 3 más x al cuadrado, que es la función m de x, esta es nuestra función m de x, esta función entonces tiene una asíntota horizontal en y igual a 0. Veis que el grado, esto sería infinito partido por infinito. Como el grado del numerador es más pequeño que el grado del denominador, esa función tiende a 0. Luego y igual a 0 es asíntota horizontal tanto por la derecha como por la izquierda. Bueno, más cosas que sabemos de la función m de x. Cuando nosotros cortamos esta función, que es m de x, con la asíntota igual a 0, vemos que solamente tenemos una solución. Cuando vale 0 el cociente, cuando es igual a 0 el numerador, y el único corte sería el punto 0, 0. Luego, la asíntota y la función solamente se cortan en un punto que es el punto 0, 0. Más cosas que sabemos de la función vemos que es positiva si la x es negativa. Luego, en ese tramo de las x negativas, la función queda por encima del eje. Veis que si la x es negativa, menos 2 por un número negativo es positivo. Positivo partido por positivo, puesto que el denominador es positivo. Es decir, que la curva queda por encima del eje de las x si las x son negativas, y estudiando el mismo caso, aquí hay un error. Aquí hay un error, esto es m de x menor que 0. Veis que si la x es positiva, menos 2 por algo positivo, m de x es menor que 0, corregidlo por favor, menor que 0 si la gráfica queda por debajo del eje de las x. Entonces, en ese intervalo que va desde 0 hasta más infinito, como digo, la gráfica queda por debajo del eje x. También sabíamos que la función es creciente, hemos estudiado el signo de la derivada, es creciente entre menos infinito y menos 1, unión desde menos 1 hasta más infinito, y que es decreciente en el intervalo menos 1, 1. Por todo ello, se cumple, aquí vemos la gráfica de la función m de x, y vamos a ver que en este punto, se ve en la gráfica perfectamente, se alcanza un máximo absoluto. Y esto lo hemos visto con estos detalles que acabamos de confirmar. La función decíamos que queda por encima del eje de las x desde menos infinito hasta 0. Veis la asíntota, tiende a pegarse cuando la x tiende a menos infinito, cuando la x tiende a más infinito, pero en las x negativas queda por encima y en las x positivas queda por debajo de la asíntota. También hemos visto que aquí había un extremo relativo y vemos que no solo es extremo relativo por esto que estamos confirmando. Aquí la función es creciente hasta menos 1, la función vuelve a ser creciente del 1 en adelante, y en el menos 1 hasta el 1 la función es decreciente. Pues en esas condiciones acabamos de ver que lo único que puede ocurrir es que este punto, que era el punto de abscisa menos 1, 1 octavo, en el que sabíamos que se alcanzaba un extremo, un máximo relativo, pues no solo es máximo relativo, sino que es máximo absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Que la función m en el menos 1 es mayor que la función m en cualquier valor de x. Por tanto, la función m, que nos daba la pendiente en cada uno de los puntos de la gráfica de la función, digo que la función m alcanza un máximo absoluto en el menos 1, por tanto, la pendiente máxima que nos viene dada por la función m se alcanza en el x igual a menos 1. Luego ahí tenemos la pendiente máxima de la función y igual a f de x. Ojo, no confundáis el cálculo de la pendiente máxima, que tengo que calcular la derivada de la función m. No tengo que calcular los máximos y los mínimos de la función f, no. Tengo que calcular dónde la pendiente es máxima y la pendiente me viene dada por la función derivada. Bueno, espero que os haya servido y tratar con interés este segundo apartado, ¿verdad? Que es muy interesante, y ir al detalle para no confundirnos en la aplicación del cálculo de la máxima pendiente. Saludos, gracias, adiós.